Seguimos también en el cuadro internacional lo que está pasando en España. Aparentemente no hay gobierno todavía, profesor Oscar Arnal, ¿no? Sí, en En Cataluña. Cataluña. Sí, sí, y bueno, si pasa el tiempo y no se forma gobierno, finalmente tendrá que haber ahí una nueva elección, ¿no? Eso ha hecho que Puigdemont, que está ahora en Alemania, retenido, no detenido porque Sí, no consideraron que el delito que acusa a España es lógico en Alemania, lo que indica respeto a los poderes y sobre todo al Poder Judicial, pero aparentemente está reflexionando para permitir que se haga un gobierno y evitar nuevas elecciones. sí, y evidentemente frente al rechazo unánime de la Unión Europea, que es un mecanismo justamente de integración, y entonces todos estos separatistas lo que hacen es lo contrario, o sea, es presionar en una dirección que atenta contra la esencia, contra esa constitución de la Unión Europea, contra el Tratado de Lisboa, contra todo lo que tiene que ver con esos Y derechos. sería un mal ejemplo para otros estados Sí, europeos una ruptura hacia una república, como es el caso español. sí, sería terrible, o sea, y claro, eso es uno de los problemas que yo veo en el futuro de la Unión Europea, que lleguen estos gobiernos secesionistas además nacionalistas y xenófobos, inclusive, y vayan rompiendo eso que ha sido tan importante y que se ha logrado con tanto esfuerzo, que ha sido esa Unión Europea tan provechosa para Europa y para el mundo, ¿no? Ahora los catalanes se darán cuenta del daño que se hacen con el turismo, con el cierre de empresas, con la falta de gobernabilidad, con la falta de inversión, porque hay daños económicos a Cataluña. Claro, hay daños terribles porque el mundo va hacia la integración y lo que está en boga son justamente los bloques de integración, los grupos de integración, o sea, ese sueño que tuvo ya hace más de 200 años Miranda, por ejemplo, del incanato, de que fuéramos toda la América unida, digamos, desde el río Bravo, Sí. México hasta la Patagonia. Esa es la idea que debería privar y seguir privando. Y que Europa logró después de la Segunda Guerra Claro, Mundial, ¿no? a pesar de contar con países que hablaban idiomas distintos y que habían estado muchísimos años en guerras terribles, fratricidas, lograron ponerse de acuerdo primero sobre la base económica y ahora sobre una base más Sí, por eso cultural recordamos y hoy que política. Macron hoy estaba en Bruselas y en un discurso ante el Parlamento Europeo insiste en fortalecer esa unidad de la Europa a pesar de los problemas y dificultades, porque hay un problema gravísimo ahorita con la migración, por ejemplo. Claro, problemas terribles, sí, 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 sí. El tema de la guerra en Siria ha llevado mucha gente hacia Europa, ¿no? Y de los problemas económicos y sociales en África. Sí, y claro, eso se ve de alguna manera como analogía o replicado con lo que está pasando en América Latina y en Venezuela con la emigración que hay en este momento. Hay cifras estimadas de venezolanos que han ido al exterior. Bueno, hay cifras estimadas, pero como en nuestros países no tenemos esas cifras, digamos, y no manejamos esas cifras matemáticamente como lo hacen los europeos o los anglosajones, por ejemplo, en general, evidentemente hay estimados que dicen que pueden haber hasta 4 millones de personas en el exterior, pero por lo menos más del 10% de la población ya saliendo de Venezuela desesperadamente por la crisis humanitaria que hay. Y eso nos coloca, digamos, como en la situación de Siria. Claro, salvando las distancias, pero en ese sentido de la emigración frente a una guerra civil, porque esto es como una guerra civil, es una especie y esa es la realidad, la hiperinflación es una especie de bomba atómica contra el bolsillo de todos los ciudadanos, del venezolano común, que los bolívares no le alcanzan para comer. Por eso en el caso de Europa, que ve con muchísimo problema algunos estados, la migración que les llega así de manera salvaje, está pasando en América Latina con los venezolanos. Hay un problema de inconformidad, de disgusto, ¿no? Sí, y por eso el apoyo que reciben y que están recibiendo algunas organizaciones, y eso es parte también está en el discurso del vicepresidente en la Cumbre de las Américas, de respaldar precisamente a esos países y a esas organizaciones que están acogiendo a los emigrantes venezolanos, digamos, tratando de que puedan sobrevivir, pues, y de que tengan un momento de tránsito mientras consiguen de dónde vivir, de qué trabajar, etcétera, ¿no? Y me parece importantísimo esa ayuda, ¿no? La experiencia chilena cuando la dictadura de Pinochet es que se fueron muchos chilenos, pero apenas vino la democracia regresaron nuevamente y a aportar con lo que han aprendido en otros países o a fortalecer la identidad nacional. Yo creo que
de estos venezolanos muchos regresarán pronto, ¿no? Sí, Dios quiera que esto cambie definitivamente. Ojalá que sea por la vía pacífica, pero que cambie y electoral. Y evidentemente si esto se produce, mucha gente retornará porque evidentemente cortar la inflación, acabar con ella, va a ser la primera prioridad del nuevo gobierno. Algunos hablan de la dolarización de la economía. Sí. Hay países como Ecuador, que siendo inclusive de izquierda y socialista en la época de Correa, mantuvieron el dólar, o Panamá o El Salvador. Sí, sí, es el proyecto que tiene justamente el jefe del equipo económico de Henry Falcón, el doctor Francisco Rodríguez, que es egresado de Harvard, y me parece que es digamos, una visión de la economía completamente distinta a la visión actual y sería pagarle a los trabajadores en dólares y dolarizar la economía lo que nos pondría, digamos, como El Salvador, que tiene inflación, digamos, en nada, y lo mismo pasa en los demás países que han dolarizado, como el Ecuador. Manteniendo el bolívar, que es el caso de Panamá. Sí, como Panamá, tiene exacto. Su moneda nacional, pero la referencia siempre es el dólar, ¿no? Sin desaparecer el bolívar, porque en Panamá el balboa, la moneda local, circula, pero como sencillo, como está el bolívar en este momento no vale nada, esa es la realidad. Entonces ¿qué se puede comprar realmente con efectivo en Venezuela? Eso tendría que quedar para el sencillo, y las transacciones importantes se pagan pues en dólares, ¿no? O sea que quedó atrás el sueño de la integración latinoamericana en una moneda única, que es la ventaja de Europa, claro, con el euro, ¿no? Que hubiera sido lo ideal, en vez de estar evidentemente en este momento planteándonos el tema del dólar. Si se hubiera logrado una moneda latinoamericana, estaríamos mucho más fortalecidos en el sentido de que estuviéramos además mucho más unidos, o sea, con Brasil, con Colombia, con Argentina, con Chile, y lo hemos podido lograr, y eso es lo que hubiera querido, evidentemente, cuando antes hablé de Miranda o de Bolívar, eso es lo que hubieran querido ellos, o sea, una moneda común latinoamericana que hablara por sí misma y que evidentemente se cotizara junto al dólar y junto al euro, y eso evidentemente significa una gran integración. Bueno, pues seguimos en ese camino de que las cosas sean mejores en el futuro. Todo tiende a mejorar cuando hay voluntad, y creo que los venezolanos ya han pasado por esta etapa muy difícil y seguramente pronto vendrá de nuevo el cambio y la normalidad, porque al fin y al cabo es la democracia, el pluralismo, los derechos humanos, el desarrollo económico, lo que garantizan para las generaciones futuras una mejor posibilidad de vivir. Vamos a un corte y venimos con más, agradeciendo a Oscar Arnal, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Estudios Internacionales, su diálogo de hoy. Ya regresamos.